conectarse otra vez a este estudio que estamos dirigiendo sobre alimento que sacia. Me empiezo a tocar la cara. Eso no se debe hacer. Bueno. Ok. El día de ayer estuvimos hablando sobre algunos temas de la división de la Biblia, de cómo se dividió, de cómo se generaron los diferentes cánones. Estuvimos hablando de que hay el canon de la Biblia hebrea, hablamos del canon de la Biblia cristiana, y de la Biblia cristiana estuvimos hablando de que en realidad hay 3 tipos de cánones, y hoy justamente vamos a revisarlos. Gracias a aquellos que mandaron ya sus correos electrónicos, les estamos haciendo llegar este material, ¿vale? Y si tú no lo has enviado todavía, mira, aquí está, te lo hacemos llegar en formato electrónico gratuitamente para que también lo leas y estudies en él, ¿vale? Ok, entonces hablábamos de que la Biblia cristiana generó al final 3 cánones diferentes, uno el canon católico romano, otro el canon protestante y otro el canon ortodoxo. Y también ayer estábamos comentando que estas diferencias de cánones tienen que ver más con el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento prácticamente son iguales, ¿vale? Ok, hablando sobre el canon católico romano, en este caso, el canon católico romano ya quedó publicado como versión última, final, definitiva, hacia el año de 1592. Y esta versión fue publicada como producto del Concilio de Trento. Y este canon contenía 73 libros señalados por las autoridades eclesiásticas como los libros que debían de formar la Biblia, y de hecho esto se publicó a nivel dogma, es decir, que ya nadie podría quitar ni agregar libros. Así, el canon católico quedó integrado por los siguientes libros en el Antiguo Testamento: el Pentateuco, que eran los 5 libros que ya hablamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Después pusieron una división llamada de libros sapienciales, en donde encuentran ustedes Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Y dentro de los libros históricos, ellos colocaron a Josué, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primer y Segundo Libro de Reyes, Primer y Segundo Libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Jueces, Primer y Segundo Libro de Macabeos. Y los libros proféticos, ahí pusieron a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch. Como podemos ver, hay alguna pequeña diferencia en cuanto al número de libros que forman el Antiguo Testamento, porque decidieron usar solo una porción de la traducción de la Septuaginta o canon alejandrino, que ya también ayer vimos, ¿no? Por otro lado, en el caso del Nuevo Testamento, ellos reconocieron que había 4 evangelios nada más: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Reconocieron también como inspirado el libro de Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas del Nuevo Testamento, que son Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y bueno, las cartas que ellos le llaman cartas universales,
que es la carta de Santiago, la primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan, Judas y finalmente el libro de Apocalipsis. Que es curioso, ahora por ejemplo todo el mundo dice, ay, este es el Apocalipsis, y lo pintan como, o hacen símil la palabra Apocalipsis a fin del mundo, cuando en realidad Apocalipsis lo que significa es revelación, ¿no? También es importante decirlo. Claro, dentro de las revelaciones que vienen en el Apocalipsis es cómo va a terminar el planeta Tierra, ¿no? Pero no significa Apocalipsis fin del mundo, sino la revelación que da Dios primero a Jesucristo y Jesucristo la da después a Juan para que lo escriba. Es interesante. Ok, bueno, perdón, nada más como comentario. El siguiente canon es el canon protestante, que le llaman algunos, o canon cristiano o evangélico, que también así le llegan a decir, y que se comenta que fue el propio Martín Lutero quien, basándose en un estudio que hizo Eusebio Jerónimo o San Jerónimo, que es a este agregarle los libros del Nuevo Testamento, y así entonces el canon para las Biblias protestantes o cristianas o evangélicas, como le quieran llamar, suman solo 66 libros. Es decir, de 73 que tiene el canon católico pasa a 66 en el canon protestante, ¿vale? ¿Cuáles son los libros que reconoce el canon palestinense que queda dentro del canon protestante? Estos son 5 libros del Pentateuco, igual que la Biblia católica: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En lugar de libros sapienciales, bueno, vamos, sí hay libros sapienciales, pero estos se llaman libros poéticos y de sabiduría, en donde está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Aquí no aparece ni sabiduría ni eclesiástico. En los libros históricos aparece Josué, Jueces, Ruth, primero Tobías, no encontramos Judith, no encontramos los 2 libros de Macabeos, por ejemplo. Y en los libros proféticos tenemos a profetas mayores y profetas menores, así los diferencian. Y la diferencia entre profetas mayores generaron. En este caso tienen como profetas mayores a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es también producto de Jeremías, Ezequiel y Daniel, esos libros. Y como profetas menores, porque son libros pequeños, están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así vemos que en estos libros proféticos no aparece, por ejemplo, Baruch, no aparece bueno, prácticamente Baruch no es el que no está considerado aquí, ¿no? ¿Ok? Bueno, y ahí entonces finalmente tenemos 66 libros. Mateo, Marcos, Juan y Lucas, o Lucas y Juan, perdón, en los Evangelios, Hechos de los Apóstoles, como libro histórico, las epístolas de Pablo, que ya mencionamos: Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón. Y en las epístolas generales, que le llaman, están Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, Judas y también Apocalipsis, ¿vale? Ok. Finalmente tenemos el canon de las Biblias ortodoxas o de las iglesias ortodoxas, que son las iglesias orientales. Ya habíamos comentado ayer que estas se separaron de la Iglesia Católica ya por el año 1054. Y ellos aceptan como libros inspirados el total de la Septuaginta, ese códice o códex
alejandrino es el que toman para el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, bueno, pues es idéntico al que ya tienen, o que ya hemos mencionado tanto para la Biblia católica como para la Biblia protestante. Así entonces, los libros que consideran en las iglesias ortodoxas, se tiene Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio como Pentateuco, los primera y segunda de Samuel, Paralipomenos o Crónicas, que son 2 libros, Oración de Manasés, Esdras, que son 4 libros, incluyendo el libro de Nehemías, Esther con adiciones griegas, Judith, Tobías y 4 libros de Macabeos. Y como libros proféticos reconocen los 12 que ya mencionábamos de la versión Septuaginta, en donde están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, así como Isaías, Jeremías, Baruc, Lamentaciones, Carta de Dios, ponen Salmos, al cual agregan capítulos que van del 151 al 155, que no aparecen en el canon católico ni en el canon protestante. Viene Odas, Salmos de Salomón, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría de Salomón, Sabiduría de Ben, Sirach o Eclesiástico. Y bueno, el Nuevo Testamento es prácticamente idéntico, ¿vale?, a lo que tienen las otras Biblias. Bueno, como vemos entonces, la realidad es que en cuanto a la Biblia, la forma en la que está estructurada, pues es muy parecida en el Antiguo Testamento, salvo algunos libros, y es idéntica, cualquier Biblia es idéntica en cuanto al Nuevo Testamento, ¿vale? Así es que, mis queridos amigos, hay más similitudes que diferencias en cuanto a las Escrituras. Insisto, yo no soy quien para poder rechazar o criticar o juzgar a aquellos que siguen un canon católico, aquellos que siguen un canon ortodoxo, aquellos que siguen un canon protestante. Ahí yo en verdad no me meto, porque al final del día, el nuevo pacto que Dios ha establecido con el hombre, ese está puesto completo, es el Nuevo Testamento, ¿vale? Yo sugiero que eviten las discusiones en cuanto a aquellos libros que hacen falta en una o en otra versión del Antiguo Testamento. Esa es mi sugerencia. Ustedes pueden tomar sus propias decisiones, pero para mí no hace mucho sentido estar discutiendo sobre un Antiguo Testamento, un antiguo pacto, el cual Dios ya dejó no anulado, pero superado por el nuevo pacto en Jesucristo. Y ese nuevo pacto tiene sus propios libros, que son el Nuevo Testamento. Y con eso en mente, ahí sí tal vez podemos sentarnos a discutir muchas cosas entre católicos, evangélicos y ortodoxos. Ok. Bueno, aparte de esa gran división que era Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, aparte de esa gran división en esos 2 grandes agrupaciones de libros, la Biblia, también les comentaba yo, ahora la encontramos subdividida en pequeñas porciones de la Escritura, que son capítulos, y estos todavía subdivididos en más pequeñas porciones que le llamamos versículos. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Cómo surge? ¿Cuándo o a quién se le ocurrió esto? ¿Vale? Porque, ¿saben? Originalmente los textos de la Biblia no tenían ninguna división, no venían ni subdivididos, sino que estaban escritos como poder tomar esa porción y aplicarla a mi vida, ¿no? Esas 2 razones,
llevaron a que se buscara una manera de hacer una división sistemática, fácil de manejar, que permitiera a la gente, al pueblo, leer la Biblia, meditarla y aplicarla a su vida. Así se dice que la Biblia hebrea fue la primera que tuvo división en porciones de textos. Y esto ocurrió en el año 586 a.C. Lo que hicieron los rabinos fue buscar cómo subdividir la Torá para que pudiera dar un plan de lectura en las sinagogas que durara más o menos 3 años. Y así dividieron entonces en 154 porciones, llamadas sedarim, u órdenes en español, dividieron en 154 porciones la Biblia para que al final pudiera ser leída en las sinagogas a lo largo de 3 años. Ahora, esta división después se volvió a corregir o se volvió a hacer y finalmente quedó no en 154, sino en 54 porciones. Estas 54 porciones se llamó Perashiot o divisiones, lo que permitía entonces que la Biblia fuera leída no en 3 años, sino en 1 año. Adicionalmente, se seleccionaron 54 porciones de los Nevi'im para que con estos se hicieran lo que le vinieron a dar el nombre de Haftarot o despedidas. Y estas porciones de la lectura que hacían de las escrituras servían para despedir justamente a la congregación de los judíos que se reunían para estudiar la palabra. ¿Se acuerdan qué son los Nevi'im? Si no, ahora les llevo otra vez a comentar que la Torá, ¿se acuerdan? Son los cinco primeros libros. La Torá es la parte del Pentateuco que le llaman en griego, los primeros 5 libros, o la ley, como le dicen los judíos, y los Nevi'im son los profetas. ¿Se acuerdan? Nevi'im son los profetas y Ketuvim son los escritos. Entonces, lo que hicieron fue, vuelvo a retomar, dividieron la Torá, es decir, la ley, la dividieron en 54 porciones y adicionalmente tomaron de los profetas otras 54 porciones. ¿Para qué? Para que se leyeran como despedida, como cierre de la liturgia en las sinagogas y de esta manera la gente pudiera ir a sus casas, ¿no? Si tomamos este conocimiento y buscamos algún ejemplo de esto en la Biblia, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21, que dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¡Wow! Impresionante. Jesús
fue de visita al pueblo donde él había crecido, ahí en Nazaret. Él fue de visita, es lo que nos narra esta porción de la Escritura, fue de visita, y el sábado, como todo buen judío, se presenta en la sinagoga. El oficial de la sinagoga, cuando lo ve venir, lo invita para ser quien funcione como maftir, es decir, el que cierra la reunión, el concluyente, el que da la despedida de ese servicio en ese día. Y por esta razón fue la que se levantó a leer la Haftará o despedida correspondiente a ese día. Y la porción de Haftará que le tocaba leer ese día corresponde a la escritura que acabamos de leer, que está en Isaías 61, versículos 1 y 2. La Haftará o la despedida que correspondía para ese día era la de Isaías. Es importante entender que cada Haftará tenía su día en el que se tenía que leer. Y por eso fue que le dieron, lo dice aquí, le dieron el libro de Isaías y esta porción de la Escritura viene, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es muy interesante, ¿no? Jesús sabía que ese día correspondería a esta lectura. Y él fue a Nazaret. El oficial de la sinagoga, que era el que invitaba a la gente a leer, no sabía, ni siquiera tenía en mente que Jesús era el Mesías. Ni siquiera sabía que Jesús iba a ir de visita, sino que seguramente cuando lo vio dijo, oh, Jesús, qué bueno que estás. Bien, oye, te invito a que seas el que da la despedida. ¿Cómo Dios mueve las cosas, no? Y entonces Jesús se levanta y lee esta porción y todavía les dice a la gente, porque todos se quedaron ahí, ¿qué es el mensaje que nos vas a leer? ¿O con qué mensaje nos vas a despedir, ¿no? Después de esa lectura. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! A veces miro y digo, Dios, tienes excelente sentido del humor, ¿no? Es impresionante. Ok. Pero continuando entonces con el tema. La división de la Torá llegó al nivel de versículos y los llamaban pesukim. Este trabajo lo desarrollaron eruditos judíos conocidos como masoretas, quienes fueron los herederos de los escribas y fueron los responsables de guardar la integridad del Tanaj. Y por eso hay textos que se les conoce como textos masoréticos, ¿vale? Ok, esto es en cuanto a las divisiones y subdivisiones de la Biblia hebrea. En cuanto a la Biblia cristiana, y vuelvo al tema, la Biblia cristiana no me estoy refiriendo a un canon en específico, sino me estoy refiriendo a la Biblia cristiana como la única Biblia, ¿no? Que tenga diferentes cánones, ya sea católico, protestante o ortodoxo, esa es otra historia. Pero la Biblia cristiana también tiene estas divisiones o aprovechó de estas divisiones. Porque debido al origen judío de los primeros cristianos, es fácil entender que ellos también se tomaran la costumbre de reunirse un día a la semana para leer la Torá y los Nevi'im, pero al poco tiempo vinieron a incluir las cartas que Pablo escribió. E incluso también así metieron también dentro de estas lecturas los 4 evangelios. Y
de esta forma ellos también empezaron a meter divisiones de porciones de texto en estas epístolas y estos nuevos escritos que formarían después el Nuevo Testamento. Evidencia de esto, de esta forma de división sistemática, se encuentra en escritos, por ejemplo, de Tertuliano, donde él hablaba sobre que las escrituras tenían diferentes capítulos, o se refería a los diferentes capítulos de las escrituras. Y acordémonos que las escrituras era la manera en la que se referían los primeros cristianos justamente a los libros sagrados, incluyendo las epístolas que los apóstoles habían escrito. También, por ejemplo, Dionisio, uno de los patriarcas de la iglesia cristiana, señala que el Apocalipsis había sido revisado por algunos capítulo a capítulo. Es decir, ya existían esas divisiones muy al inicio de la iglesia cristiana. En el siglo IV, Eusebio de Cesarea tomó una armonía de los evangelios que lo había hecho antes Amonio de Alejandría y dividió los evangelios en secciones temáticas. Y a esto les llamó kefalaya o tablas. Y estas tablas lo que tenían era una numeración. A fines del siglo IV aparece también la división llamada titloi o títulos, que finalmente eran resúmenes colocados al inicio de cada porción del Evangelio, haciendo posible que se agruparan varias tablas o kefalayas, de tal forma que fuera más fácil o más rápido el encontrar la porción que se estaba buscando leer. Hacia el siglo IX, el obispo de Canterbury, Lanfranc, él hizo un esbozo de la división de capítulos que después sería perfeccionada y pues trabajada nuevamente en el siglo XIII por Stephen Langton, quien también fue arzobispo de Canterbury, y esta división de Langton buscaba que los capítulos tuvieran más o menos el mismo tamaño. Y es por esta razón que de repente en los textos hoy día de la Biblia encontramos que hay textos que aunque pertenecen a la misma idea del capítulo anterior, se encuentran en un capítulo más adelante, ¿no? Así hay, bueno, después veremos tal vez algunos ejemplos, se los voy a mostrar, pero es interesante ver que de repente pareciera que termina un versículo, pero en un capítulo, y cuando sigues al siguiente capítulo todavía continúa con la misma idea del capítulo anterior. Y es por esto, porque Langton lo que hizo fue tratar de que tuvieran el mismo tamaño cada uno de los capítulos. Posteriormente, Hugo de Chancher subdividió cada porción, cada uno de estos capítulos, con porciones, 7 porciones del mismo tamaño, y les puso la letra de la A a la G. Es decir, cada capítulo subdividido en 7 porciones, y era la porción A del capítulo, la porción B, la porción C, y así hasta la porción G, ¿vale? Y de esta manera trató de que pues, todos los capítulos, si eran más o menos del mismo tamaño, todos tuvieran también una misma subdivisión en 7 porciones. Ok, de esta manera entonces tú podías decir a la gente cuando estabas tú dando un estudio o tú estabas predicando, le podías decir a la gente, bueno, vamos al capítulo 1, a la porción F, y ahí dice lo siguiente, ¿no? Sin embargo, esto tuvo problemas cuando se topó con los salmos, porque los salmos, había unos salmos muy pequeñitos, ¿no? Y entonces no había manera de poner 7 porciones. Y finalmente, esta sistemática establecida por Hugo de Sancher fue modificada tiempo después
por Conrad de Halberstadt, quien redujo de 7 a 4 porciones o subdivisiones estos capítulos más cortos, ¿no? Y así siguieron estudiando cómo poder armar de mejor forma la división de la Biblia hasta porciones que fueran fácilmente localizables y que permitieran realizar análisis y estudios de la palabra de Dios. Finalmente, tomando toda esta experiencia que hubo antes, Santos Pañino toma la subdivisión en versículos que hicieron los masoretas con la Biblia hebrea y publica una primera traducción del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana con el título de Veteris et Novis Testamenti Nova Translatio, en la cual propone una subdivisión en versículos del Nuevo Testamento, la cual era pues de 3 a 4 veces más larga que la actual y que no fue totalmente aceptada. Sin embargo, hacia el siglo XIV, un impresor francés de corriente protestante llamado Roberto Estienne, tras dejar París, porque obviamente lo persiguieron algunos teólogos católicos, él se va a vivir a Ginebra, Suiza, y hace una corrección a la propuesta de Pañino y en 1551 publica un Nuevo Testamento griego con la división actual de capítulos y versículos, tal y como están hoy día. Ya para 1555 imprime toda la Biblia en latín con capítulos y versículos tal y como hoy día le conocemos. Y el problema de la propuesta de Estienne es que le pasó lo mismo que a Langton. De repente quedaron versículos o porciones de la Escritura en un capítulo y todavía continuaba esa idea que estaba expresada en un capítulo, continuaba en el siguiente capítulo. Entonces, no es que terminara la narración, sino que continuaba en el otro capítulo. Pero bueno, por lo menos se intentó hacer algo así, una división más sistemática que permitiera hacer un estudio detallado. Ahora, ¿en qué momento aparecen los números de los capítulos y los versículos? Porque no estaban puestos directamente sobre el texto, sino puestos al margen de la Biblia. Bueno, esto ocurre con Teodoro de Beza, que coloca los números de los capítulos y de los versículos hacia el interior de los textos, y por eso ustedes ven cuando están leyendo que hay pequeños numeritos dentro del texto. Los números grandes son los capítulos, los números pequeños son los versículos, ¿no? Y así fue como en 1569, Casiodoro Reina, en Basilea, Suiza, hace la primera traducción al español de la Biblia completa e incluye la división en capítulos y versículos. ¿Vale? Bien, mucho rollo de capítulos, versículos, pero lo importante al final es que la división de capítulos y versículos es algo creado por el ser humano, no es algo que Dios haya dictado. Y a ver, ahí te va Pablo, el capítulo 1, versículo 2 de... No, eso no fue así, ¿no? O a Moisés, a ver, de Éxodo, capítulo 1, versículo 3, va a decir así. No, eso no ocurrió de esa manera. Entonces, esta división de capítulos y versículos es algo creado por nosotros, y aunque nos resulta útil para localizar palabras, pasajes específicos, pues obviamente al ser creada por seres humanos no es perfecta. Y obliga a que quien decide estudiar la Biblia le preste más atención a la unidad del contenido, del discurso de cada porción de la Escritura, más que a las propias divisiones y subdivisiones. Les decía yo que estas divisiones y subdivisiones no existían, estaba escrito a renglón corrido, ¿vale? Entonces, si tú vas a ponerte a estudiar la Biblia, tienes que entender que vas a encontrar estas como cortes a una idea, y cuando continúas leyendo aparece todavía ahí la misma idea. Y así, por ejemplo, encontramos
Por ejemplo, al final del relato de la creación de Génesis 1, en realidad no termina en el capítulo 1, sino termina prácticamente a la mitad del versículo 4 del capítulo 2. Y termina con esta frase: estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y no en el versículo 1, perdón, en el capítulo 1, versículo 31, ahí no termina. ¿Ok? Es importante entonces, insisto, en que quien decide estudiar la palabra de Dios, la Biblia, debe de prestar muchísima más atención a el contenido que a estas divisiones y subdivisiones. Y a veces es increíble. Me ha tocado ver y sostener en momentos discusiones muy intensas, muy apasionadas, muy acaloradas, con personas que se refieren más a los propios versículos y capítulos que al contenido, que a lo que quiere decir, que a lo que está puesto por escrito. Es que en el versículo 3 dice así. Sí, pero no leas ese versículo 3 solito. Toma el versículo 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y vete hasta el 7. Ahí termina la idea. No, pero es que es el versículo 3, es la clave, y se aferran de forma terrible. Y esas discusiones son las que han venido a dar al traste con relaciones personales de amistad de años. Entonces, amigos, sugerencia: discutan sobre el contenido, no sobre el versículo. Y no tomes, por favor, lo vamos a ver más adelante, no tomes un versículo como justificante de tu doctrina personal. No quieras justificar con un versículo un contenido doctrinal que requiere mucho más soporte. Y si a ti te están enseñando en una iglesia o en una congregación o con algún maestro de la Biblia, por favor, no les tomes en serio si toman un solo versículo y con eso te quieren convencer de todo un principio espiritual que requeriría más de un versículo para ser explicada. Así alguien dijo, sacar un versículo de su contexto solo es un pretexto para justificar lo que quieres orientar y torcer del texto. Entonces, por favor, si vas a hacer un estudio serio de la palabra, o si tú estás como alumno de alguien, como discípulo de alguien, que debería ser discípulo de Cristo, pero hay quienes hacen discípulos para sí mismos. Pero si tú te estás dando cuenta de que algo no está bien ahí, chécate cómo te están enseñando. Puede ser que te topes con que toman un solo versículo, lo sacan del contexto y con eso ya te quieren justificar algo. Y eso es peligrosísimo. Así surgen las sectas. ¿Vale? Mejor que tomen todo el texto completo, el contexto donde está ese versículo, y claro, con el contexto, el versículo toma su sentido correcto. ¿Vale? Perdón, pero tengo que tomarme este tiempo para que por favor tengan cuidado con eso, porque mucha gente termina en movimientos extraños, raros, les llaman algunos sectas, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque tomaron un versículo, lo sacaron de ese contexto y entonces lo usan para obligarte a hacer tal o cual cosa o para justificar tal o cual enseñanza o doctrina que ellos tienen. Y eso no es ni adecuado, ni correcto, ni es lo que Dios quiere. ¿Vale? O sea, ojo con eso. Cada vez que alguien te enseñe,
toma la misma actitud que tuvieron los de Berea, de la iglesia de Berea, que ellos decían, Pablo, tú enseñas esto, a ver, vamos a los rollos y vamos a checar aquí en los libros o rollos si lo que nos estás diciendo en realidad se explica correctamente en el contexto de este texto. ¿Vale? Ok. Entramos entonces ya ahora al tercer tema importante que vamos a ver, y es sobre las características de la Biblia. La Biblia es un documento de características particulares. Ningún otro texto lo tiene en el mundo. Y además, vamos a ver que entre otras características que vamos a revisar, la que sobresale de ellas es que es sobrenatural. Y esto, al ser un texto sobrenatural, lo vuelve un texto que es único en su especie, y además de esa característica sobrenatural que lo hace único, tiene un contenido tan práctico para la vida que todavía lo vuelve más único a comparación de muchos otros textos. Claro, de entrada, si decimos que, y creemos, obviamente, que la Biblia es la palabra de Dios, ya de manera, pues ya de por sí, ¿no? De manera obvia, estamos considerándolo como un texto de origen sobrenatural. Porque esto no se gestó en el mundo físico, sino se gesta en el mundo espiritual. Viene del mundo espiritual y nos es dado a nosotros. Ahora bien, si la Biblia es de origen divino, es decir, es sobrenatural, tiene entonces propiedades inigualables. Entre ellos, por ejemplo, es el poder transformador. Ya lo comentaba yo. No es una varita mágica. Eso no existe. No porque leas la Biblia 20,000 veces, algo va a ocurrir en tu vida y va a ser muy bonito y muy padre. Eso, perdón, no existe así. Pero si tú estás buscando algo que transforme tu vida, que te dé en estos momentos de dificultad más paz, pero una paz que sobrepase hasta tu propio entendimiento, o si estás buscando algo que repare las relaciones familiares que fueron deterioradas y que parecen imposibles de resolverse, o si estás buscando que llegue a tu vida el consuelo que tanto necesitas, o si estás buscando una explicación de por qué existe el ser humano sobre la tierra. En fin, si estás buscando todo esto, créeme que en la Biblia vas a encontrar muchas respuestas, pero depende de que tú tengas esa necesidad de acercarte a la Biblia y de leerla. Si te vas a acercar a la Biblia para tratar de destruirla, ok, welcome, pero no lo vas a lograr. Muchos lo intentaron y la Biblia sigue viva y ellos ya no están. Si te vas a acercar a la Biblia para tratar de desmentirla, welcome, bienvenido, pero me temo que no lo vas a lograr. Ya hubo científicos y eruditos que trataron de desacreditar la Biblia y tras hacer sus investigaciones terminaron convencidos de que la Biblia era la palabra de Dios. Ahora, si te vas a acercar a la Biblia como la palabra de Dios porque tienes sed, porque tienes hambre, porque lo que necesitas es ser saciado, créeme que ahí sí va a funcionar, porque la vas a tomar en la perspectiva adecuada y cada porción de ella la vas a atesorar, la vas a analizar, la vas a desmenuzar, la vas a comer, la vas a digerir, va a formar parte de ti, porque la vas a poner en práctica. ¿Ok?
Fíjense nada más. La palabra de Dios es una palabra que está viva y como está viva da vida. La palabra de Dios es poderosa, muy poderosa para transformar y para sostener. Dios ha empleado su palabra como ese agente poderoso que realiza transformaciones en el mundo físico, incluyendo nuestra propia vida. Por ejemplo, ¿la palabra de Dios tiene poder para transformar el mundo físico? Sí, claro que tiene. Y nos lo dice en Hebreos, en la epístola de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Wow! Esto es tremendo. Esto es tremendo. Dios, mediante su palabra, intervino en esto que ahora llamamos universo. Y como dice en el libro de Génesis, en el primer capítulo, dijo Dios, y de inmediato, tras que dijo Dios, ocurrió algo, se desató una acción. Y esto transformó el entorno físico. Y dijo Dios, sea la luz, ¡pum!, ocurrió la luz. Y dijo Dios, y ¡pum!, ocurrió. Y dijo Dios, y ¡pum!, ocurrió. Ahora, es muy importante subrayar que en esta porción de la Escritura dice que de modo que lo que fue hecho se hizo a partir de lo que no se veía, no de lo que no existía, sino de lo que no se veía. Es decir, aquellos que aseguran, ay, sí, los cristianos creen en que el universo se creó de la nada. No, no somos tan tontos. El universo se creó a partir de algo que existía, pero que no se veía. Hoy día, los científicos están detrás de las partículas más pequeñas, partículas subatómicas, y las entienden a través de principios llamados de la física cuántica, y han llegado a conclusiones increíbles que al final justifican esta palabra, porque curiosamente llegaron al nivel en el que dicen los átomos, que pensábamos que era la división más pequeña en la que se podía subdividir la materia, resulta que no, que estaba dividido en partículas más pequeñas. Y ahí estaban los electrones, los protones, los neutrones. Ah, bueno, pues estos todavía tienen componentes más pequeños. Y esos componentes más pequeños, cuando los han estudiado, resulta que dicen son como cuerdas que están vibrando. No son partículas físicas, sino son como cuerdas de energía que están vibrando. No puede venir entonces a tu mente la capacidad de entender que esa vibración es todavía la voz de Dios, que dijo, sea tal cosa y fue, y hasta el día de hoy sigue siendo, porque sigue vibrando esa voz de Dios. Y es por eso que no son partículas físicas como tal, sino son vibraciones de energía. Es la voz de Dios vibrando todavía. Es como si fuera una cuerda de una guitarra. Está vibrando. Y esa vibración de todas esas partículas más que microscópicas son las que constituyen unas partículas que ya empiezan a tomar cierta forma física y que se les llaman electrones y protones, y esos forman los átomos, y esos átomos se unen y forman
moléculas y esas moléculas finalmente dan compuestos y cuando tú tocas algo dices, wow, esto es lo físico, pero si te vas a nivel atómico y subatómico, resulta que no es tan físico. Entonces este universo fue constituido por algo que no se veía y que de hecho el día de hoy no lo puedes ver. Ya lo ves físicamente porque ya está armado, construido, arreglado. Pero fue por la orden que Dios dio. Y por eso esas partículas están vibrando, unidas, en una perfecta armonía para crear esta expresión física de este universo. Así es. Y eso los científicos son los que han llegado a esos niveles de conclusión. Por eso dicen, la física newtoniana nos explica el gran universo y cómo marcha. Pero la física cuántica, que Einstein empezó a destapar, a descubrir, junto con Max Planck y otros, es lo que nos explica el origen del mundo físico. Y cuando han llegado allá, se han topado con que solo son vibraciones de energía. Derivadas, obviamente, de la voz de Dios que sigue vibrando y sosteniendo este universo. Porque la palabra de Dios tiene poder para sostener todo lo creado. Y lo dice así en Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra que Dios habló, que es eterna, sigue vibrando y en esas pequeñas paquetes o cuerdas de energía y le dan sustento a todo lo que somos, a todo el universo en el que existimos. ¡Wow! Esta porción de la escritura que acabo de leer se refiere a que Jesús es el Hijo de Dios y nos indica que es el poder de la palabra de Dios lo que mantiene en marcha el universo. Y algo similar también encontramos en la epístola de Pablo, en Colosenses 1:17, que nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Amigos, llegó el momento de despedirnos. Los dejo ahí con estas reflexiones, que espero les sean de utilidad, porque si tú todavía no has considerado a tomar a Dios en serio, pues tal vez es el momento para hacerlo, ¿no? Hay más sustento científico en la Biblia que nos explica la vida y hay tal nivel de sustento científico que los científicos hoy día le están dando la razón a la Biblia. Es por eso que puedes acercarte a esta palabra profética que es segura. Ya lo habíamos visto al inicio, ¿vale? Bueno, no les quiero quitar más tiempo. Nos quedan ya un par de minutos. Simplemente mi oración este día es que ustedes sean guardados en integridad y en salud, junto con sus familias y sus parientes. Y que Dios les guarde así en salud hasta el día de mañana que nos volvamos a ver, ¿vale? Pues muchas gracias a todos nuevamente y si quieren su material de estudio, no dejen de escribirme un correo electrónico a info@fundamentos.org.mx. Muchas gracias y que les vaya súper.